La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Le damos la bienvenida al doctor Martín Belaúnde Moreira. Es congresista, analista en temas políticos e internacionales. Además, en su momento ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima. En su momento también ha sido embajador de Perú en Argentina. Qué gusto saludarlo, doctor Martín Belaúnde. Buen día, muy amable como siempre. Querido José, muy buen sábado y te agradezco mucho la entrevista de hoy día para tocar de los temas que tú me plantees. Sí, esta semana yo leía con atención un artículo suyo, Vox Populi, que usted siempre suele publicar, donde miraba la situación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Le daba un ángulo mucho más humano que el lado judicial que el lado político, ¿no? O sea, desde esa perspectiva usted indicaba que si es inocente o culpable, eso lo tendrá que determinar la justicia, ¿no? Pero miraba al personaje. Bueno, fíjate mi querido José, yo lo que veo es que esa entrevista que le hizo hace algunos días doña Milagros Leiva, me parece, creo que ha sido una de las mejores entrevistas que ella ha hecho en los últimos tiempos. ¿Y qué cosa pude apreciar? Pude apreciar en Pedro Pablo Kuczynski, aquí mejor conocido como PPK, era un hombre definitivamente en la tarde de su vida, como a muchos, creo yo, y que encaraba sus dificultades, sus juicios, el juicio que se le viene, en mi opinión, con dignidad. Yo no puedo decir si eres inocente o culpable. Existe lo que se llama la presunción de inocencia. Y esa nunca se borra, sino cuando la persona es condenado por un determinado delito, declarado culpable, con una sentencia que ya no sea materia de revisión. En estos momentos, el señor Kuczynski, Kuczynski, el 28 de julio de 2016, a mediados de marzo, está siendo sujeto a una investigación. Pero esa investigación por el Ministerio Público, obviamente, por los famosos fiscales Rafael de la Parma y José Domingo Pérez Cueto. Pero esa investigación hasta ahora no ha podido concretarse en una acusación, que es propiamente el inicio del proceso penal. Tiene que haber una acusación, tiene que emitir la acusación, la persona le dice que tiene un juicio, y hay la doble instancia, y eso generalmente comienza la Corte Suprema, pero termina en otra sala de la Corte Suprema. Ese es el procedimiento, el fuero especial que tienen los expresidentes. Y no han pasado 5 años de ser presidente, que han pasado aquí en marzo del año 2023, y este proceso se inició antes. Entonces se han hecho no sé cuántas investigaciones, ha habido uno o por lo menos 2 intentos de acusación, el último con una pena de 35 años. El señor Kuczynski tiene 84 años, en octubre próximo cumplirá 85, lo han públicamente conocido. Entonces, la esperanza en el supuesto, estamos hablando de supuestos, en el supuesto de que el señor Kuczynski, digamos, se le diera esa pena, bueno, es evidentemente que moriría en la cárcel. Entonces, él ha dicho una frase que no deja de ser sintomática y que puede desalentar a muchos candidatos a la presidencia, que la ambición a llegar a la presidencia y la candidatura a la presidencia puede ser, lo ha dicho con una especie de humor negro, la ruta del suicidio. Y efectivamente, pero tiene que haber candidatos. Ahora, justamente pero tiene que ser gobernado. En esa línea que usted traza en su artículo, y ahí va la siguiente pregunta, para Kuczynski, que de una u otra manera fue un empresario exitoso, un profesional exitoso, no solamente en nuestro país, sino en el exterior, con una formación académica, la necesidad de
seguir en política era necesario o es ya el otro tema que también va paralelo, el poder, ¿no? ¿Lo Bueno, ganó el está poder? bien, pero no es ilegítimo lo que usted está diciendo. No, no es ilegítimo, pero ciertamente, Además, tienen que haber candidatos a la presidencia, tienen que haber candidatos al Congreso, tienen que haber claro. candidatos a la alcaldía. Y el poder es un atractivo. Y sabemos que el poder... Pero también es un camino al suicidio, como lo dice propio. Sí, y sabemos, de acuerdo a un filósofo inglés, siglo XIX, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe. Obnubila, decía su padre, ¿no? El poder obnubila, ¿no? Obnubila, claro. El poder es casi una droga. Y muchas veces se le compara con el sexo. En fin, eso era una especie de mi padre, pero no lo vamos a repetir en estos momentos. Claro. Sí, lo que yo veo es que, ¿quién es Kuczynski? ¿Por qué nació en el Perú? Kuczynski es hijo de un médico alemán, de origen judío polaco y de una familia vinculada al Partido Socialista Alemán. Bien, que creo incluso pidió en la ejército alemán en la Primera Guerra Mundial. Vino el régimen de Hitler y tuvo que ser disparado y era muerto en un campo. Por alguna razón que ya desconozco, este hombre era un médico experto en enfermedades tropicales. Bueno, se casó con una señora suiza, llegó al Perú, y en el Perú lo contrataron precisamente por esa experticia que él tenía. Y creo que en un principio vivió en Iquitos, no sé exactamente dónde nació Kuczynski, creo que nació aquí, pero mucha gente, y yo también, le noté un extraño, un acento medio charapa. Aparentemente fue de su infancia en Iquitos, y por lo que me han contado algunas personas que conocieron el padre de Kuczynski, tenía un consultorio en el centro de Lima, no sé exactamente dónde, porque por un cámara, y tenía empleadas o enfermeras loretanas. Entonces había un gesto, había digamos, un acento curioso, charapa, y dice el señor que es de origen alemán por el padre, suizo por la madre, y que nació en Lima, y eso sí lo recuerdo ahora porque está viendo su biografía, 3 de octubre del año 1938, ya 3 meses, 4 meses, cumplirá 85 años. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál es la patria de Chile? Evidentemente es su patria de nacimiento. Porque a Alemania no va a volver. Seguramente le tendría un mal recuerdo a través de su padre que estuvo parado. Suiza, él debe haber pasado por Suiza muchas veces, pero nunca ha residido ahí. Entonces su infancia, niñez, adolescencia, que es la etapa formativa del niño, la pasó en Lima, creo que estudió en el Marca, me parece. Y de ahí obtuvo una beca para irse a estudiar a la Universidad de Oxford con un título de economista, y luego se fue a un programa también con beca, porque es un hombre evidentemente meritocrático, también con beca, se fue a la Universidad de Princeton, pero luego regresó al Perú, porque era lo que sentía, era el lugar donde seguramente tenía sus amigos de colegio, gente que a la cual había conocido. Ahora, ¿de qué? Eso al Banco Central de Reserva. ¿Me quería decir algo? Sí, usted también en este artículo menciona algo, ¿no? Que la vida de Pedro Pablo Kuczynski tiene cierto paralelismo a la de Alberto Fujimori. ¿Dónde? ¿Cuál es el paralelismo que usted le encuentra? No, yo he dicho que no tiene cierto paralelismo, ¿no? ¿Sí, no? Orígenes totalmente distintos, quizás me expresé mal al decir. Pero hay un aspecto en la vida de Kuczynski que lo une a Fujimori. ¿Cuál? El indulto. Ahí se juntan. Bueno, Fujimori fue presidente de 10 años. Él es la mayor parte del tiempo, yo diría que todo ese tiempo le estuvo fuera del Perú. Y vino precisamente después de la caída de Fujimori, el triunfo de la candidatura de Alejandro Toledo, que lo reclutó como ministro de Economía. Como algunos años después, como presidente de la República, intentó, o mejor dicho, no intentó,
indultó a Fujimori. Y ese indulto fue en materia de una denuncia, quejas. Un colapso político también para él, ¿no? Y que fue además, para mí, algo extraordinario. Cayó en un sentido negativo. Fue saboteado por la propia hija de Fujimori. El indulto porque lo hizo a pedido de Kenji, y quien se opuso fue Keiko, ¿no? Una cosa extraña, ¿no? Bueno, por una de las causas indirectas por la cual él se vio obligado a renunciar para que al segundo intento no lo vacara el de la República por incapacidad moral. Ahora, usted también en este mismo artículo, doctor, usted también menciona algo donde cita el caso de Carlos Añaños, ¿no? Que también intenta o estaría intentando ingresar a la política. Bueno, es una referencia al paso. Debería tener presente, dice, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si el poder, o sea, ahí volvemos al tema del poder, ¿no? Nuevamente, ¿no? Bueno, es un hombre que ha tenido, evidentemente, mucho. El otro día me escuché en un almuerzo y hasta un par de preguntas. Entonces, este hombre ha tenido un extraordinario éxito. Así es. Empresarial. No solamente en el Perú, sino... Vuelve a Ayacucho, hace fotografías, mensaje bonito de sus paisanos de Ayacucho, con sus paisanos guamanguinos. Así es. Y quiere ser presidente de la República y se está presentando por todas partes con ese objeto. No sé qué partido lo llevará. Entonces, este hombre podría perfectamente continuar tranquilo en Madrid, dedicado a sus intereses de la vida. Sin embargo, tiene ese empeño de ser presidente de Perú. Y eso no es algo criticable, es algo encomiable. Yo no lo conozco, no sé por quién votaré, etcétera, pero no se le puede criticar a una persona que ha tenido indiscutible éxito empresarial, como fue el caso del señor Kuczynski. Él en un plano gerencial, el otro en un plano empresario inversionista. No se le puede criticar, pero todo eso conlleva riesgo. Y el riesgo del poder es la caída. Ese es el nombre del artículo, el poder y la caída, la historia de PPK. Entonces, ese es el riesgo que hay en toda la actividad humana. Pero y en nuestro país es una constante, doctor, ¿no? El poder y la caída. Sí, es una constante, ¿no? Debido al señor Toledo por los supuestos delitos de esta coima que le había pagado. Hablo en condicional porque no ha sido condenado todavía. El caso de Humala también, ¿no? El caso de Humala. Luego hemos tenido el Sagasti, terminó, pero Vizcarra terminó pésimo, fue vacado, y además todo parece indicar que no fue del todo legal, lo llevó a la primera vicepresidencia. Así es. De acuerdo a la propia, me refiero a la propia declaración. Doctor. Mi artículo se basó en una entrevista. Sí, así es. Doctor, no quiero sustraerme justamente a los temas de actualidad, porque usted también domina mucho el escenario internacional, ¿no? Y que estoy completamente seguro que está siguiendo de cerca lo que cada mañana, lo que hace Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Cómo interpreta usted? Usted ha sido embajador de Perú en Argentina, analista en temas internacionales, tiene, yo sé, por sus razones profesionales, mucho contacto con gente del exterior. ¿Cómo se está mirando este tema? Yo creo que el señor Andrés Manuel López Obrador, él ha asumido una conducta con el Perú, que yo no digo que sea infraterna, es hostil. Él se está colocando en el pedestal de tutor del Perú. Es un país soberano e independiente de hace 200 años, al igual que México. Y hemos tenido conmigo siempre la relación, incluso hay inversiones importantes, inversiones mexicanas en el Perú, como el asesor del Perú, que es una empresa constituida en Estados Unidos, pero controlada por ciudadanos mexicanos. Entonces, ¿qué se propone?
La Alianza del Pacífico, es un esfuerzo que se hizo hace más de 10 años, porque lo inició el presidente Alan García, creo, no estoy totalmente seguro, y ya ha tenido éxito en aspectos comerciales de integración, pero no es solo comercial, habla de la circulación de bienes y personas, capitales. En fin, es un proceso de integración que ha reunido a 4 países latinoamericanos: Chile, del sur a norte, Chile, Perú, Colombia, México, todos los cuales tienen, digamos, tienen acceso al océano, tienen largas costas en el océano Pacífico. México además la tiene en el Caribe, y Colombia también. O sea que se ha producido un proceso de integración comercial. La integración comienza con el comercio, pero también hay una integración humana, también hay una integración económica, financiera, a través de inversiones, también hay una integración cultural. Entonces, esos son aspectos muy positivos de estos 4 países iberoamericanos, hispanoamericanos, que hablamos todos el mismo idioma, más allá de los idiomas locales que cada país pueda tener. Y entonces es algo positivo de una integración dentro de lo que se llama Latinoamérica, Iberoamérica, Hispanoamérica, 2 países con costas en el Pacífico y en el Caribe. Era algo indiscutiblemente positivo desde todo punto de vista. Y el señor López Obrador, con sus mañaneras, interminables conferencias de prensa, muchas veces el señor López Obrador se confunde, asume una actitud de tutelaje, ¿no? Se ha olvidado de un principio fundamental que está señalado en la Carta de las Naciones Unidas, y que nunca está de más recordarlo. Es un principio obvio: la igualdad soberana de los Estados-naciones. Cuando hablamos de naciones, se habla de Estado-nación, aquellos que están digamos que aquellas naciones que se han constituido en un Estado con población y poder, y que no está sometida a ningún otro país. Parece que el señor López Obrador quiere someter la política peruana a su todopoderosa voluntad. Este hombre está en un delirio de poder. Pero además está vapuleando a la diplomacia mexicana, que siempre ha tenido lustre, ¿no? Usted conoce de cerca. La diplomacia mexicana en la década del 30, porque México a su vez fue objeto de muchas intervenciones por parte de Estados Unidos, incluso intervenciones militares durante la época de la Revolución Mexicana. Y señor, a través de su canciller, el señor Estrada, la llamada doctrina Estrada. La doctrina Estrada lo que decía básicamente: México tiene o no tiene relaciones. Si tiene relaciones con un país, lo reconoce como Estado y reconoce al gobierno. Si no tiene relaciones, bueno, se crea una situación en que puede reconocerlo como no reconocerlo, pero se mantiene aparte. Para él, el Estado mexicano no tiene por qué decir: yo te reconozco a ti. Basta que tenga relaciones diplomáticas, al nivel que fuere, encargado de negocios, antes habían ministros plenipotenciarios, ahora esa institución ha caído en desuso, lo que hay son embajadores. Y lo que he hecho es que las relaciones diplomáticas de Perú y México se mantengan al nivel interior, con una gran tensión, al nivel de encargado de negocios. Alguien me dice: ¿romper relaciones para qué? Hay que dejarlas ahí, porque tenemos asuntos con México, asuntos financieros, hay inversionistas mexicanos y comerciales. Y entonces, ¿en qué se empeña el señor López Obrador? ¿En destruir la Alianza para el Pacífico? Mi querido José, yo le pregunto, mi querido José,
¿tiene eso sentido? Ocurre ahí, doctor Martín Belaúnde, es que tiene una fijación claramente ideológica. Eso no se puede perder el margen, ¿no? Y esto responde a una estrategia no solamente del lado mexicano, sino también si nos retrotraemos un poquito a la manera como ha estado pensando también Gustavo Petro, como piensa Gustavo Petro. O sea, no son hechos aislados en realidad. Y ahí viene el otro tema que le quiero plantear, ¿no? El efecto geopolítico que tiene el Perú en América Latina, ¿no? Que parece ser, no podemos descuidarlo, ¿no? Perú tiene un peso propio ahorita en la geopolítica latinoamericana. Bueno, es un país importante, es un Así país es. que tiene una extensa costa en la parte Claro. central de Sudamérica. Así es. Es una salida natural para Así el es. Brasil hacia el Océano Pacífico. Así que puede mandar, para eso se hizo la famosa interoceánica a través de Oder, que es la causa de los revelos y que es lo que lo ha metido al señor Kuczynski, que lo ha metido en esta danza. En fin, pero este hombre está conspirando contra un acuerdo regional Así de es. integración que además ha tenido éxito. Mi querido José, tú me hablas de la llamada sesgo ideológico. Bueno, sin duda lo hay, ¿no? No lo voy a negar. Pero yo creo que aquí hay un factor adicional, ¿Cuál? un factor personal. Yo diría que casi chochera, ¿Por qué? senilidad, quiere mandar. Yeah. Tiene muchísimos problemas en México, problemas de paso de los inmigrantes, problemas en la frontera de los Estados Unidos. El problema de la violencia diaria en México, que el Estado mexicano, Narcoestado. Narcoestado, ¿no? es un país conductor de drogas Así es. que va hacia el mercado norteamericano, pero buena parte de esas drogas también se deben quedar dentro de México y deben ser consumidas por mexicanos, las personas que viven ahí. Entonces, yo creo que ahí hay un problema digamos, no sé cómo llamarlo, chochera. De querer controlar, de querer... Es una obsesión por el poder. Entonces, no puede hacer lo que debe hacer como gobernante en México, tratando de contener esa ola de violencia diaria que sacude. Claro, pero a es una nuestro persona... hermano país, es una no tan persona que- fraternal su gobierno. Pero es una persona que tiene Fraterno su incontinencia gobierno. verbal, ¿no? O sea, Perdón, es una persona que tiene incontinencia verbal, ¿no? Todos los días uno no sabe a dónde va. eso quizás obedezca a un fenómeno personal, cuyo nombre coloquial es chochera. Es decir, cuando una persona entra de cierta edad, no es tan viejo, pero está obsesionado, quiere decir, oigan ustedes peruanos, hagan lo que yo digo, y si no se van, ¿sabe Dios dónde? Entonces, esto es una especie de, no sé, la palabra que se me ocurre, hay otra palabra más bien técnica, ¿no? Está pues con delirium de vejez, no le está funcionando bien el cerebro, está con una chochera negativa respecto del Perú. Llama a Dina Boluarte usurpadora. ¿Quién es él para llamar a Dina Boluarte usurpadora? Son gobernantes en el mismo plano y en el mismo plano de igualdad. Está desconociendo la propia doctrina Estrada que se originó en su país en la década de 30. México. No, es que ha pisoteado, en realidad lo que hace todos los días pisotea la doctrina Estrada, ¿no? No, sí, además está violando las estipulaciones de un tratado internacional. Y hay una cosa que hasta ahora no ha sido dicha, pero yo sí quiero decir, el Perú debe emplazar a México, al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el jefe de Estado de México, es decirle, debe hacerlo responsable por todos los daños que infiera a la Alianza del Pacífico y por
todos los daños. ¿Cómo se llama ese reblandecimiento? Gagá. En francés le decían gagá, ¿no? Al viejo chocho, ¿no? El viejo chocho tiene una chochera. Tiene una chochera negativa y odiosa respecto del Perú. Y quiere que los peruanos hagan lo que él se imagina en su cabeza. Muy bien, Eso doctor. está Así es. recontra mal y debemos rechazarlo. Y hay que hacerlo responsable, además de los daños que nos pueda generar, tanto al Perú como a la Alianza del Pacífico. Muy bien, doctor Ese es mi Martín. punto de vista, mi querido Doctor José. ha sido un Muchas gusto gracias por conocerlo a usted. entrevistarme. Buen fin de semana. De la misma manera, doctor Martín Belaúnde, le agradezco siempre la amabilidad que tiene con RCR. Yo le agradezco la entrevista y la oportunidad mía de expresar mi punto de vista de forma clara y directa. Sí, sin ediciones. Muy amable, gracias, doctor Martín. Hay alguien que me está llamando. No sé por qué razón. Ya. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.